Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa, en la que quiero empezar con una cuestión clara, dirigida al Gobierno, una exigencia al Gobierno. Con los pensionistas no se juega. Miren, un solo dato. Los 300.000 pensionistas asturianos han desembolsado al menos 12 millones de euros en 2016 por el copago farmacéutico. El PSOE votará en contra del aumento a pensionistas del copago y, por tanto, no habrá aumento de copago. Pero, además, le queremos exigir de nuevo al Gobierno la derogación del Real Decreto por el que el Gobierno de Rajoy impuso el copago a los pensionistas. El debate para nosotros no está en cómo puede hacerse más redistributivo el pago de los medicamentos a los pensionistas. El debate es más sencillo. ¿Copago a los pensionistas, sí o no? El Grupo Socialista defiende el no al copago farmacéutico y queremos, además, que se elimine cuanto antes. Miren, por tres razones de peso. Es ineficaz, es injusto y hay otras alternativas. Primera, se está demostrando ineficaz para disminuir el gasto en medicamentos. Aunque en los primeros años es cierto que la factura disminuyó, a 1 de noviembre de 2016 había aumentado un 4,13% respecto al año anterior. Segundo, es tremendamente injusto socialmente. La Sociedad Española de Medicina General advirtió ya en 2014 que un 15% de pacientes crónicos pensionistas no retiraban su medicación por falta de medios económicos. Es decir, hay españoles que dependen para una digna calidad de vida de unos medicamentos a los que no pueden acceder por falta de medios económicos. Tercero, existen otras alternativas para rebajar el coste de medicamentos, la factura y el coste de los medicamentos. Las subastas, como se hizo desde la Junta de Andalucía, con evidente éxito, a pesar de la oposición del propio Gobierno. Por tanto, pedimos al Gobierno que se deje de globos sonda y de cualquier estrategia para intentar subir lo que pagan los pensionistas por sus medicamentos, especialmente en un año en el que están perdiendo capacidad adquisitiva. Como saben ustedes, la inflación el pasado año fue del 1,5% y, sin embargo, sus pensiones suben el 0,25%. Y también exigimos esa eliminación por el alto número de personas afectadas. Hay en España 2.300.000 pensionistas que cobran más de 16.000 euros, la cantidad a partir de la cual la ministra planteó la posibilidad de aumentar el copago. Y en Asturias son más de 150.000. Acabo. A una ministra hay que exigirle al menos capacidad técnica y capacidad política. Es decir, dominar mínimamente las materias de su departamento y saber cómo gestionarlo y cómo comunicar. La ministra de Sanidad, Dolors de Montserrat, carece de ambas capacidades. Necesita mejorar con urgencia. Por eso hemos solicitado, el Grupo Socialista, su comparecencia en el Congreso, para escuchar sus explicaciones, pero sobre todo para hacerle llegar nuestras propuestas y nuestra petición de eliminación del copago. Yo creo que se juntaron dos cuestiones. Era un globo sonda para ver cómo caía una nueva propuesta de aumento del copago y, al mismo tiempo, se evidenció incapacidad para conocer las materias de las que depende de su departamento, por lo que les decía, mire, más de 16.000 euros, decimos, hay 150.000 pensionistas en Asturias, pero ¿cuántos pensionistas cobran entre 60.000 y 100.000 euros en Asturias? Una cantidad ridícula. Y no la cobran por pensión, la cobran porque son ricos, por decirlo de alguna manera, es decir, que tienen considerables medios económicos, una considerable fortuna. Deberán pagar por ese ámbito, por su fortuna, no por ser pensionistas. Por tanto, ahí demostró falta de conocimiento de su materia y después claramente hubo una falta de capacidad política en la comunicación y en la gestión de un problema que, como se darán cuenta, es un problema complejo en un Parlamento muy atomizado como es este, y cualquiera que haga un análisis mínimamente lúcido de la situación sabe que si no es con acuerdo no saldrá adelante. Por eso les digo, el Grupo Socialista votará en contra y, por tanto, no hay ninguna posibilidad de aumento de copago. Dijo
Sí, en Asturias. ¿No eran 18.000? Sí, ella dijo 18.000. Perdón, más de 18.000, efectivamente. No, más de 18.000, sí. Siempre esa cifra de pensionistas asturianos de más de 18.000, Sí. los 150.000. Hay 300.000 pensionistas en Asturias. Y de ellos, los que cobran, digamos, la pensión general o que no son incapacidad, otro tipo de cuestiones que ya son pues, unas características especiales, por ejemplo, las de viudedad, las de orfandad. El grueso está por encima de esa media. Porque nosotros tenemos la cuarta pensión media de España por comunidades autónomas. La primera es la del País Vasco, la segunda es la de Madrid, la tercera es la de Asturias. Si se dan cuenta, va muy unida a lo que son empleos industriales normalmente, y en ese sentido Asturias efectivamente está por encima de la media. Es decir, que los pensionistas asturianos serían de los más afectados cuantitativamente por esta medida, muy por encima de la media del resto del Estado. Miremos a ver si hay alguna más de esto y después lo que quieran. Sí, sin ningún problema. No, la verdad es esta tarde que van a tener dirigentes del sector público para pedir primarias y hablando del Congreso, no sé cómo lo valoráis. Pero este es un partido en el que siempre hubo mucha pulsión de libertad y, por tanto, todo el mundo tiene la capacidad para hacer peticiones o para tratar de organizarse. Pero miren, hay algunos elementos de la cultura socialista que no debemos perder nunca de vista. Primera es la de la propia lealtad con la organización y la que son sus órganos de decisión. Está estipulado claramente que, en este caso, al no haber ejecutiva, es una gestora la que determina la dirección del PSOE, una gestora que además sale de otro órgano que fue elegido por los propios afiliados, tanto en ámbitos territoriales como en ámbito federal, que es con el Comité Federal. Por tanto, corresponde la dirección de todo el proceso que nos queda de primarias y de Congreso a la propia dirección. Y segundo, hay una lealtad con la propia organización. Hay una reciente decisión del Tribunal Constitucional que es muy explícita al respecto, y lo que es la capacidad de organizarse y de buscar propuestas y que esas propuestas sean mayoritarias nunca debe ser incompatible con actitudes que degraden el trabajo y las resoluciones que tiene la propia organización a nivel general. Cuando estamos trabajando y logramos convertirnos en una posición útil para la inmensa mayoría de quienes nos votaron, aumentando el salario mínimo, logrando que no se corte la luz a las personas que por medios económicos no puedan atender la factura, o que en ámbito de las libertades logremos la derogación de la ley Mordaza, la crítica externa lo que no puede es menoscabar ese trabajo que la organización está haciendo en favor de sus propios votantes. Es muy importante conocer que hay líneas rojas, las está establecido el propio Tribunal Constitucional, de lealtad con la propia organización, de no colocarse fuera de la organización llevando las críticas a unos niveles que lo que hacen es degradar al propio socialismo más que contribuir a un debate democrático y vivo, que es siempre positivo que lo haya. ¿Ha tomado la gestora decisiones políticas que no le competen, como ha dicho hace unos días Adriana Lastra? O cita, por ejemplo, el caso de aprobar el techo de gasto o remodelar los grupos parlamentarios o cuestiones de este tipo. ¿Lo ha hecho la gestora, que según ella debería limitarse a organizar el Congreso? Bien, yo creo que me lloran algunas veces alguna sentencia bíblica. Les voy a decir hoy otra. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Corresponde a los órganos de dirección del PSOE, la ejecutiva cuando existe y la gestora cuando tiene que suplir esa carencia de falta de dirección federal, la organización de dos cuestiones básicas, que son, en los ámbitos de toda España, la organización del grupo parlamentario en el Congreso, la organización del grupo parlamentario en el Senado. Lo hacen las ejecutivas cuando están en vigor, lo hacen las gestoras cuando les corresponde la dirección del partido. Y, en segundo lugar,
tienen que establecer la estrategia política, y esa estrategia política se determina fundamentalmente en las políticas estatales a través de las posiciones que tomamos en el Congreso y en el Senado respecto a lo que son medidas del Gobierno, en este caso desde la oposición. Por tanto, está completamente habilitada la gestora para determinar ambas cosas, como estuvo determinados todas las gestoras anteriores para hacerlo y como estuvieron también capacitados todas las anteriores ejecutivas para realizarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay 300.000 pensionistas en Asturias y de ellos los que cobran, digamos, la pensión general o que no son incapacidad, otro tipo de cuestiones que ya son pues unas características especiales, por ejemplo, las de viudedad, las de orfandad. El grueso está por encima de esa media, porque nosotros tenemos la cuarta pensión media de España por comunidades autónomas. La primera es la del País Vasco, la segunda es la de Madrid, la tercera es la de Asturias. Si se dan cuenta, va muy unida a lo que son empleos industriales normalmente, y en ese sentido Asturias efectivamente está por encima de la media. Es decir, que los pensionistas asturianos serían de los más afectados cuantitativamente por esta medida, muy por encima de la media del resto del Estado.